Buenas tardes a todos. Mi primer pensamiento, antes de empezar esta webinar, es para las más de 21.000 personas que han fallecido a consecuencia de esta pandemia del COVID-19 y mi esperanza por las más de 82.000 que ya han superado la enfermedad, con casi 31.000 sanitarios afectados y más de 30 compañeros fallecidos. Quiero dar las gracias a los ponentes de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria por su disposición a participar en esta webinar sobre la pediatría de atención primaria en tiempo de coronavirus. Y quiero agradecer a los laboratorios GlaxoSmithKline GSK Vacunas por todo el apoyo logístico que ha hecho posible que este evento se esté retransmitiendo en directo. Esta pandemia seguro que nos va a cambiar la vida y va a cambiar nuestras prioridades. Un germen diminuto está haciendo tambalear los cimientos de nuestro Estado y de nuestro mundo, lo que pone en valor la debilidad del ser humano. Pero afortunadamente los científicos de muchos países, y entre ellos los nuestros, están trabajando para la obtención de una vacuna que prevenga futuras pandemias por este coronavirus. Los niños se han visto mucho menos afectados por esta enfermedad, aunque ha habido casos leves, la gravedad solo ha acontecido en muy pocos de ellos. Es un virus nuevo, desconocido, y que tenemos que ir aprendiendo día a día de cómo poder combatirlo. Hoy presentaremos unas pautas de actuación que tal vez en unos días ya no sean las óptimas, pero es lo que pasa cuando cada día vamos descubriendo nuevas cosas de cómo combatirlo y, por supuesto, tratarlo. Desde ayer sabemos que el próximo día 27 de abril los niños van a poder salir a la calle. Es una buena noticia, pero tenemos que seguir protegiéndolos y seguir siendo muy cautos en las medidas que se vayan adoptando. Quiero presentar y dar la palabra a la doctora Belén Aguirre Zabalaga, que es pediatra de atención primaria en el Centro de Salud Rocel Montevil de Gijón, es vocal nacional de la SEPEAP y coordinadora del Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEPEAP, el BACAP, y que actuará de moderadora en este webinar, y cuando los ponentes terminen sus alocuciones será la encargada de formular las preguntas que habéis enviado al correo preguntascpeap@gmail.com, que saldrá abajo en la pantalla. Os animo a que participéis. Muchas gracias. Belén, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar en este rato de webinar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Yo voy a hacer de moderadora, como dice Fernando, del evento, y lo primero que voy a hacer es presentaros a nuestros ponentes. Tenemos esta tarde un auténtico equipo pediátrico, un equipo pediátrico de lujo. Os voy a presentar a los ponentes, seguramente ya los conoceréis. Tenemos a Josep de la Flor Dibrú, él es pediatra de atención primaria, trabaja en Barcelona. Además, pertenece al grupo de trabajo de vacunas de la SEPEAP. Es el coordinador del grupo de trabajo de técnicas diagnósticas en atención primaria de la SEPEAP y nos va a contar pues, las reflexiones del trabajo de un pediatra de atención primaria en estos tiempos de pandemia. Tenemos a Luis Sánchez Santos con nosotros. Él es pediatra también de atención primaria, trabaja en Santiago y es el coordinador del grupo de trabajo de simulación de nuestra sociedad. Él nos va a exponer pues, un poco los fundamentos clínicos, la expresión clínica del COVID en la edad pediátrica. Y tenemos a Silvia Bernárdez Carracedo. Ella es enfermera de atención primaria, trabaja en Barcelona. Es miembro del grupo de trabajo de vacunas de la SEPEAP, es miembro del grupo de trabajo de técnicas diagnósticas de atención primaria y es la coordinadora de nuestro nuevo grupo de trabajo, del grupo de trabajo de enfermería pediátrica de la SEPEAP, que va a dirigir, organizar y que nos va a dar muchos frutos, muchas alegrías y mucho trabajo. Sin más, yo como en mi acción de moderadora he hecho lo primero, es presentar a los ponentes, darles las gracias, por supuestísimo, a todos los ponentes por hacer este esfuerzo, esta preparación, lo que nos van a contar. Los ponentes harán cada uno una exposición de unos 10 minutos aproximadamente, los tres seguidos, para favorecer después pues, un coloquio que durará aproximadamente una media hora. Como os ha dicho Fernando, tenéis un correo a vuestra disposición, el de preguntas SEPEAP, yo lo tengo abierto, estaré pendiente y cuando terminen los ponentes la exposición, pues iré trasladando vuestras preguntas. Preguntar lo que queráis, ya están entrando preguntas, está funcionando perfectamente. Así que sin más, ahora mismo ya, Josep, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Belén. Buenas noches, queridas amigas y amigos. Quiero agradecer la oportunidad que se nos da para expresar, probablemente por primera vez, la olvidadísima visión de la atención primaria, y específicamente en este caso de la pediátrica, en la actual crisis sanitaria. Desde que se inició la epidemia, hemos oído constantemente que esta pandemia
lo está cambiando todo, lo cambiará todo en el futuro y que luego nunca nada va a ser igual. Puede que sea así en muchos aspectos, pero lo que no ha cambiado en absoluto y probablemente no lo hará en el futuro, permitidme que sea un poco optimista, un poco pesimista en este sentido, es la falta de valoración y consideración en que nuestras administraciones sanitarias siguen teniendo la atención primaria. Muchas frases grandilocuentes del tipo que la atención primaria es el centro vertebrador de la salud pública en España o en la comunidad autónoma correspondiente, pero luego a la hora de la toma de decisiones, la atención primaria siempre queda marginada. Esto es así históricamente en nuestro día a día, está siendo así en esta crisis sanitaria y es así además en todos los niveles de la administración sanitaria, nivel estatal, nivel autonómico y niveles de administraciones territoriales más locales. Claro, cuestionar la gestión sanitaria de la epidemia, digamos, a toro pasado, es algo que parece poco recomendable, sobre todo cuando nos enfrentamos a una situación completamente nueva y desconocida. Sin embargo, si analizamos esta situación desde un punto de vista un poquito desapasionado y con ponderación, veremos que este toro pasado quizá no lo sea tanto. Y en los profesionales sanitarios de atención primaria nos planteamos una serie casi infinita de cuestiones, de reflexiones, que yo he querido sintetizar en 4, por razones de tiempo, y recogiendo también la opinión de muchos compañeros, pediatras, enfermeras, médicos de familia y pertenecientes a distintos grupos de trabajo. La primera cuestión es por qué no se tomaron en cuenta las experiencias de los países que nos precedieron en la crisis. Vale, aceptemos que cuando la crisis está afectando a China, Irán o a Corea del Sur, se podía ver como algo exótico y lejano. Pero yo os pregunto, ¿y cuando afectó a Italia también? Probablemente no hay un país más parecido a España en lo bueno y en lo malo que Italia. ¿Realmente alguien podía pensar que lo que estaba sucediendo allí no acabaría pasando aquí al cabo de poco tiempo? Ya sabéis cómo ha evolucionado la historia posteriormente. En pocas semanas se ha desencadenado una crisis sanitaria, social, económica, política, humanitaria y mediática sin precedentes recientes. Realmente los que no hemos vivido la guerra civil ni la Segunda Guerra Mundial no recordamos nada igual. A lo único que podríamos comparar lejanamente esta situación es a la gripe pandémica del 2009. Sin embargo, ya se vio desde un buen principio que el nuevo coronavirus tenía un potencial de transmisión y una capacidad patógena muy superior. Bien, inicialmente hubo 2 grupos de expertos, cuando la crisis estaba llegando a España, que tenían opiniones conceptualmente distintas sobre lo que iba a pasar. Un grupo de expertos, digamos, más oficialista, entre comillas, que tendía a minimizar el impacto de la crisis, nos decían, esto es como una gripe, y luego otro grupo de expertos, podríamos decir más independiente, que tendían a realmente darle un valor a la crisis muy superior al que inicialmente se podía prever, que era el grupo de los que nos decían, no, esto es mucho peor que una gripe. Sin embargo, cuando la visión oficial imperante era la de que esto es como una gripe, la primera decisión que se tomó fue la de prohibir reuniones médicas y congresos sanitarios, lo cual a los sanitarios en aquel momento nos sorprendió mucho, no lo acabamos de entender, y ahora, visto lo visto, nos hace reflexionar sobre si es que en algún momento alguien nos estaba ocultando una información de la que ya se disponía. Es muy relevante el caso de un investigador experto en modelos matemáticos de previsión del comportamiento de crisis sanitarias en todo el mundo, que en un programa de televisión de mucha audiencia en Cataluña predijo 3 o 4 semanas antes de que se adoptasen las medidas excepcionales que todos conocéis, exactamente lo que iba a pasar. Evidentemente nadie le hizo caso y luego acabó pasando exactamente en los términos que él predijo y en la cuantía, lamentablemente, que él predijo, lo que ya todos también estáis viviendo en estas últimas semanas. Actualmente, este experto, este investigador, ha sido nombrado por mi comunidad autónoma director del llamado Plan de Desescalamiento y Desconfinamiento Progresivo en el que parece que vamos a entrar en las próximas semanas. Realmente la movilización de conocimientos y recursos científicos que ha generado esta pandemia ha sido extraordinaria, así como el tratamiento mediático. Hoy en día la gente de la calle habla con soltura de picos, de curvas, de desescalamiento. Cualquier niño en edad escolar es capaz de dibujar con precisión un coronavirus. Yo os pregunto a los que estáis conectados ahora, ¿cuántos seríais capaces de dibujar con una cierta precisión, por ejemplo, el virus de la gripe? Bien, se ha acumulado tal cantidad de información en tan poco tiempo que ha sido imposible absolutamente de manejar.
los que hemos tenido que participar en la elaboración de documentos de las sociedades científicas, nos hemos visto absolutamente desbordados por esta cantidad de información, que mucha de la cual además ha sido de poca calidad, poco contrastada, incluso contradictoria. Y lamentablemente las redes sociales, que no filtran esta información y no discriminan la calidad de la misma, aún aumentan la sensación de confusión y de angustia tanto en la población general como en el propio profesional sanitario. Desde la atención primaria creemos que ha sobrado gestión administrativa, gesticulación, ruedas de prensa maratonianas y repetitivas, y pensamos que ha habido poco liderazgo clínico y sentido práctico de los protocolos, que en muchos casos se han ido actualizando a las pocas horas, muchas veces sin un motivo real para hacerlo, y en cambio en otros casos han sido exasperantemente lentos, como cuando ya había transmisión comunitaria evidente en nuestro medio y en cambio se seguía recomendando como definición de caso posible la evidencia epidemiológica de viaje reciente, menos de 14 días, a un área de transmisión comunitaria. Los sanitarios de atención primaria creemos que han habido demasiadas voces hablando de lo mismo, pero pocas de estas voces estaban realmente autorizadas para ello. Segunda cuestión. ¿Quién conoce mejor las características de nuestra población que los sanitarios de atención primaria? No se nos ha tenido en cuenta para nada a la hora de gestionar la crisis. Prácticamente no hay sanitarios de atención primaria en los comités técnicos o de expertos. No se ha pedido nuestra opinión, nuestras sugerencias, nuestra visión del tema. En atención primaria hay profesionales con larga experiencia. Algunos llevamos 30 años en el mismo centro de salud y hemos sido ignorados sistemáticamente tanto por la administración como por los medios. A nadie le ha importado lo que nosotros pensamos. Sin duda es mucho más mediático hablar de respiradores, de UCIs repletas de tecnología punta, del montaje súper rápido de hospitales de campaña, que no hacerlo de contención telefónica para informar y desangustiar a la población y reducir así la visita hospitalaria, de la atención domiciliaria de personas especialmente frágiles, de la atención a residencia de ancianos por parte de la atención primaria, de la labor sorda, callada, sacrificada, nunca suficientemente reconocida de nuestras enfermeras, que hacen milagros y lo arreglan absolutamente todo, del trabajo de los administrativos, fundamental en la contención inicial, de las auxiliares que están manejando constantemente el reparto de material en los centros de salud, o de los profesionales de la farmacia comunitaria, expuestos también en primera línea, muchas veces sin los equipamientos protectores adecuados para ello. Lo primero, la vertiente hospitalaria, fundamental en la atención de la patología grave que tanto dolor y pérdidas humanas está causando, y para lo que nuestros compañeros hospitalarios, fundamentalmente de la medicina de adultos, están haciendo una labor impagable, sacrificada y con gran riesgo personal, es sin embargo la punta de una pirámide en la que hay una base muy amplia de infectados asintomáticos y de pacientes leves, que deben ser manejados y seguidos desde la atención primaria, pero para lo cual no contamos ni con los instrumentos adecuados, ni con los medios de equipamiento protector suficientes y sobre todo en los medios diagnósticos objetivos para poder catalogar la enfermedad correctamente. Tercer punto. Los sanitarios de atención primaria no entendemos que un comité técnico de gestión de una crisis sanitaria solo haya un sanitario. Se ha apostado por una gestión única, centralizada, jerarquizada, burocratizada de esta crisis, que se ha mostrado claramente poco útil en la toma de decisiones, que a los sanitarios nos han parecido poco previsoras antes del inicio de la situación de gravedad y posteriormente tomadas con retraso, con criterios discutibles y a veces de manera errática, con constantes desmentidos y contradicciones incluso dentro de los mismos comités. A las pruebas de hace 24 horas nos remitimos. El ordeno y mando con el que se está mal despachando esta crisis no ha funcionado y la toma de decisión descentralizada, basada en criterios clínicos y epidemiológicos, adaptadas a cada realidad concreta, territorial, y sobre todo escuchando a los ejecutores de cualquier acto sanitario, que curiosamente somos los sanitarios, previsiblemente hubiera funcionado mejor. Se han cerrado centros de salud con el argumento de optimizar recursos, cuando lo que se está haciendo es desnudar a un santo y malvestir a otro. Queda muy bien de cara a la galería la utilización de frases épicas tipo las especialidades desaparecen, todos somos médicos y cosas que hemos tenido la oportunidad de oír repetidamente estas semanas. Pero en ocasiones esas afirmaciones son poco realistas. Que un médico de familia de repente tenga que tener responsabilidades hospitalarias cuando a lo mejor hace años que no pisa una planta de hospital, o que un pediatra tenga que hacer seguimiento telefónico o gestionar bajas de la medicina de adultos,
A lo mejor es necesario, pero probablemente no es la mejor solución. Y muestra una vez más la precariedad en la que se desempeña la autoproclamada mejor sanidad del mundo, muy especialmente en atención primaria. Puede que aquello que repetimos tantas veces, que tenemos un sistema sanitario muy fuerte, en realidad lo que sea es un sistema de sanitarios fuertes, que parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. En tiempos de coronavirus, no todos coronavirus, y algunos compañeros de medicina familiar y comunitaria nos están alertando de que determinadas patologías crónicas de adultos no están recibiendo el seguimiento adecuado. En tiempos de coronavirus, no todos coronavirus, y algunos pediatras de urgencia nos están alertando de que están llegando a los hospitales situaciones avanzadas y graves que en situación normal hubieran requerido de un manejo mucho más precoz que habitualmente se le hubiera prestado. El necesario quédate en casa se ha llevado a un extremo tal que se ha fomentado incluso el chivatazo y la delación, y se ha generado tal psicosis que patologías potencialmente graves no están recibiendo a su tiempo la atención que requerirían. Los sanitarios de atención primaria tenemos la impresión de que se están haciendo muchas cosas, pero muchas veces se hacen para mostrar que se hacen cosas. Y muchas de las cosas que están haciendo no tienen el adecuado sustento clínico ni epidemiológico. Y para acabar, cuarta cuestión, ¿por qué esta crisis se ha gestionado desde la punta del iceberg? Es decir, desde enfermos críticos, ingresados, con necesidad de ventilación mecánica, con un 50% de mortalidad, y no desde la base del mismo, es decir, la población infectada asintomática o los casos posibles leves. Desde un principio, y cuando ya se publicaron los primeros protocolos, incluso los de manejo pediátrico, ya se dejaba claro que las pruebas diagnósticas se iban a reservar únicamente al manejo del paciente hospitalario ingresado en estado grave. Sin embargo, estamos viendo que este manejo es independiente del resultado de la PCR. El paciente que requiere de ingreso en la unidad hospitalaria de COVID o en la UCI, ya no digamos del que requiere de una ventilación mecánica asistida, va a recibir el mismo manejo con PCR positiva o con PCR negativa. De hecho, pese a la fiabilidad teórica que tiene el diagnóstico molecular, estamos viendo que en este caso concreto hay una proporción de casos teóricamente falsos negativos que sorprende mucho en un diagnóstico molecular, que generalmente tiene una sensibilidad muy cercana al 100%. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Es posible que personal no suficientemente entrenado esté recogiendo las muestras? Estamos viendo cómo se están practicando frotis faringios, cuando lo que recomienda la OMS es un frotis nasofaringio, dado que ya hay evidencia suficiente como para poder afirmar que la mayor carga viral está precisamente en la fosa nasal. Visto todo esto, ¿no hubiera sido más eficiente desde un punto de vista comunitario reservar inicialmente estas pruebas o como mínimo compartirlas con la atención primaria para esta parte invisible del iceberg, para la identificación precoz de los infectados asintomáticos o al menos de los casos leves y poder hacer así un aislamiento efectivo individual y familiar y limitar de esta manera la diseminación? Bueno, vital se va a hacer lo mismo con PCR positiva o PCR negativa, dado que solo se van a ver casos graves. Quizás sería más efectivo desde una perspectiva comunitaria extender el diagnóstico microbiológico de confirmación a la atención primaria. Sí que es cierto que la evolución del caso leve identificado va a ser independiente del diagnóstico etiológico, pero sí que se hubiera podido limitar probablemente el impacto de la transmisión. Podríamos decir que aquí el orden de los factores sí que altera la curva. Esperemos que en un escenario de desconfinamiento progresivo en el que parece que vamos a entrar, se corrija este orden de los factores. Termino, amigas y amigos, para acabar mi intervención. El resumen de la situación en atención primaria y específicamente en pediatría de atención primaria en el manejo de la COVID-19 es el siguiente. Estamos atendiendo presencialmente o valoramos telefónicamente multitud de cuadros pediátricos leves, compatibles con COVID, absolutamente indistinguibles de otras virales respiratorias, sin poder hacer diagnóstico etiológico y sin más armas que explicar a las familias la situación y los signos de alarma que deberían obligar a una reconsulta. Es evidente que los niños se infectan por SARS-CoV-2 y también es evidente que parece que actúan como transmisores, tanto en fase asintomática como en cuadros leves, aunque parece que estos extremos siempre es en menor proporción que los adultos. Y nosotros frente a esto estamos totalmente desnudos. Cuando pase todo, sería un buen momento para pararse un poquito y reflexionar. Reflexionar sobre la necesidad de empoderamiento de la atención primaria, sobre la necesidad de contar con nosotros en la toma de decisiones, sobre la necesidad de dotar a nuestras consultas de aquellos medios diagnósticos necesarios para aumentar nuestro nivel de resolución, con COVID
o sin COVID. En la CPAP llevamos años luchando para este objetivo y seguiremos haciéndolo. Es evidente que esta pandemia nos da lecciones. Ahora falta que alguien coja estas lecciones y que se las lea. Esto es todo. Muchas gracias y doy paso que nos explicará aquellos aspectos clínicos relevantes en cuanto al manejo pediátrico de esta enfermedad. Muchísimas gracias, Josep. El manejo pediátrico del COVID, los aspectos clínicos, no sé si se está compartiendo la pantalla, por favor avisarme si no es así. El aspecto clínico del COVID y su repercusión del COVID en pediatría es el objetivo de los siguientes 10 minutos. El esquema que vamos a tratar es simplemente, primero, pasar por dos cosas rápidas sobre la perspectiva global de la pandemia, trasladar esa perspectiva global a la perspectiva en pediatría de atención primaria, una serie de consejos sobre la toma de decisiones, cómo identificar el caso, buscar la seguridad del personal sanitario, que yo considero que somos víctimas, no héroes de la pandemia. Nosotros hacemos nuestro trabajo y lo hacemos en unas condiciones como mínimo poco seguras. Y en último lugar, la gestión del paciente y los datos que tenemos de la afectación en pediatría en el área sanitaria de Santiago de Compostela. En la siguiente diapositiva podéis ver, son más de dos cosas evidentemente, que igual son preguntas o términos que os han sonado en las últimas semanas, desde que el 15 de marzo se decretara el estado de alarma, ¿no? SARS-CoV-2 es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, COVID-19 es la COVID-16, o sea, la COVID-16 de 2019. Por último, en el adulto, la hipoxemia, la inflamación, la obesidad como factor de riesgo de muy mal pronóstico, el uso de la CPAP, el prono, todos estos son términos que hemos ido escuchando en las sucesivas semanas como claves a la hora de la mortalidad y el manejo. Hay algún vídeo en la web, como otros miles, de cómo los equipos de pronación entran en las UCIs, movilizan a los pacientes. Bueno, una situación que es realmente dramática, ¿no? Cuando un profesional como yo, como cualquiera de vosotros, se pone en la piel de esos pacientes, se imagina 5 profesionales vestidos con un EPI de tipo 3 de máximo nivel, como son los que utilizan en el ébola, tienen que pronar a 5 pacientes que a la vez que mantienen la seguridad de la vía aérea para que no se salga el tubo. Bueno, unas imágenes que, como decía Josep antes, que no sé si volveremos a ver, yo espero que no, pero que han sido muy impactantes. Después una clave temporal que sería la semana, hablamos siempre de semanas, transición entre la fase inicial vírica, la pulmonar, y por último en aquellos pacientes que van regular o muy mal en la inflamatoria. Y después esta última pregunta, que es la escasa relevancia clínica, insisto, de pediatría en la pandemia, porque respecto a la relevancia epidemiológica tenemos pocos datos y los datos que podemos suponer son extrapolados de otras infecciones respiratorias. La siguiente diapositiva es para enseñaros el curso clínico global de la COVID. Veréis que el ancho de las diferentes barras están en relación con el porcentaje de pacientes que pertenecen a cada grupo. Así tenemos un grupo de un 30% de pacientes que son asintomáticos, transmiten pocos días la infección, lo veis más o menos por acá. Después tenemos un grupo, el mayoritario, hablamos de perspectiva global, esto incluye a los adultos, del 55% que tienen síntomas leves moderados, que transmiten más tiempo la infección, la transmiten, son PCR positivos más tiempo también, y después, por último, un 15% de pacientes, de ellos el 10% graves, llamándole graves a necesidad de hospitalización, transmiten más tiempo y con mayor intensidad la infección, PCR positivos durante muchísimo tiempo, y por último los críticos, en los cuales la infección se sigue transmitiendo durante muchísimo tiempo con una mortalidad, como ya decía Josep anteriormente, del 50% en este grupo de pacientes y que generan inmunidad a muy largo plazo. En pediatría tenéis los datos, estos datos pediátricos que tenéis al pie de la transparencia, veréis que hay un 94% de este 85% global, un 5,2% de graves y muy poquitos, un 0,6% de críticos. Estos datos pertenecen al grupo de DONC de la serie china que fueron publicados en marzo de este año en Pediatrics. Podríamos concluir que los pacientes, los niños, se afectan poco de forma grave en el COVID-19. La fisiopatología la he traído para que la tengáis, por si en algún momento la que queréis tener a vuestra disposición. Es una foto de una presentación que hace un compañero en un canal de YouTube que se llama The Guardian, un canal maravilloso, y es la fisiopatología de la COVID. La habréis visto también en términos anglosajones, pero veis semana, respuesta viral, semana, respuesta pulmonar de transición y en último lugar, la fase inflamatoria con una respuesta inadecuada y un síndrome de activación macrofágica, etcétera, etcétera, y que produce una gran mortalidad de muy difícil manejo en cuidados intensivos. El tratamiento lo tenéis aquí, es tratamiento del adulto, escapa del objeto de esta presentación, pero sí quiero dirigir vuestros ojos a la parte inferior
y a vuestra izquierda donde pone la escala de gravedad CURB 65 que se utiliza en adultos, para retomarla más adelante cuando hablemos de los niños para ver si podemos tener una escala homóloga en pediatría. Yendo ya en concreto al objeto de la presentación, hemos hecho una perspectiva global de la pandemia por COVID. Sí me gustaría decir, antes de plantearos estas dos cuestiones, que si bien es una pandemia, en realidad es una suma de epidemias en el sentido que cada país obtiene resultados en función de cómo gestione su epidemia. Por tanto, podemos hablar de pandemia en el sentido que está afectando a nivel global, en todo el globo, pero que los resultados, como en casi todos, se obtienen en función de la gestión. Y la gestión que se está haciendo de esta epidemia es distinta en los países del norte de Europa, en los países mediterráneos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Veremos, espero que algún día, si es que esto acaba algún día, podamos tener resultados en función de la toma de decisiones. En lo que nos compete a nosotros, como pediatras de atención primaria, yo me he planteado estas dos cuestiones. La primera de ellas, ¿cómo puedo tener información clínica relevante que me permita tomar decisiones con seguridad para el paciente? Para poder contestar esta pregunta, primero necesito saber la probabilidad que tiene un niño de enfermar por COVID-19 o por SARS-CoV-2, si queréis decirlo, hablando del agente etiológico. En segundo lugar, si es que hay algún niño que tenga más riesgo de enfermar o algún niño que sin tener más riesgo de enfermar, si la enfermedad le afecta, es más probable que tenga una enfermedad grave. Y por último lugar, en relación con esta primera pregunta, ¿qué datos clínicos son relevantes y cómo los puedo obtener para poder contestar la pregunta? Y en segundo lugar, ¿cómo puedo gestionar al paciente de forma confiable sin comprometer la seguridad del equipo asistencial ni la del profesional, o sea, la mía? Entonces aquí me plantea una primera cuestión, que es, ¿tengo que atender de forma directa a un paciente con sospecha de COVID? Y en segundo lugar, de ser así, ¿qué EPI debo utilizar para qué situación? A mí estas son las dos grandes preguntas que me planteo como profesional y que me llevan también a contestar una pregunta, porque aquí entra en conflicto dos intereses distintos. La necesidad de atender de forma directa al niño, sabiendo lo que hemos sabido y lo que hemos contado anteriormente, la probabilidad de enfermar de forma grave, y por otro lado, el riesgo para el equipo, para la población, o sea, el riesgo epidemiológico que supone un niño siendo atendido de forma directa por un caso posible de COVID-19 en un centro sanitario. En lo que se refiere a la probabilidad de enfermar, estos son los datos consolidados al sábado pasado, al 15 de abril, veréis que en los dos primeros grupos, en los hospitalizados menores de 9 años y menores, llegamos a un 0,3% del total de hospitalizados y a un 0,2% en la segunda década. 0,2 lo tenéis aquí. Abajo tenéis los diferentes datos de la revisión sistemática que se publicó en Acta Pediátrica Escandinava a finales de marzo. Tenéis los datos globales de la serie China, donde hay 893 niños COVID positivos, que suponen un 2% de las hospitalizaciones. Los datos a los que hacía referencia anteriormente de DONG, publicados en Pediatrics el 16 de marzo, que es un total de 2.143 niños, es la serie pediátrica más amplia y aquella que nos decía que el porcentaje de críticos en pediatría era muy bajito, del 0,6%. La serie italiana, que son 270 pacientes. La serie de Estados Unidos, de 211 pacientes, que es la que más afectación de niños registra, veis aquí el 5%. Y los datos del Ministerio, que son estos de aquí. También una serie madrileña que se publicó en JAMA Pediatrics a finales de marzo, que era de 300 y pico niños. En cualquier caso, todos reflejan lo mismo, que la probabilidad de enfermar, llamándolo enfermo grave al ingresado y crítico al ingresado en cuidados intensivos, es baja. Nos queda la duda de qué porcentaje, y sobre todo en España, de qué porcentaje de niños son infectados asintomáticos y por qué porcentaje de niños son leves, porque, como bien decía Josep antes, no nos dejan hacer la prueba. Entonces seguiremos en el limbo hasta que se ponga en marcha un estudio epidemiológico que nos permita por lo menos apuntar algo de información técnica. Algo de información técnica. Bien, ¿cuál es el niño de riesgo? Esto está documentado en el documento, valga la redundancia, de recomendaciones de asistencia en pediatría elaborado por las 3 principales sociedades pediátricas y del que Josep forma parte. Y habla de niños inmunodeprimidos, niños con cardiopatías, neumopatías crónicas y una serie de miscelánea. Tampoco quería entrar en detalle de esto porque con entrar en el Ministerio, coger el documento y verlo, lo podéis consultar. Sí me llama la atención una frase, que es esta frase que figura ahí en el documento. Si bien antes han dicho que es poco probable o poco posible que sea necesario atender a un niño en su domicilio, pero dice textualmente esto: en caso de que la familia informe de que el paciente presenta signos o síntomas de gravedad que requieran una atención urgente, se procederá a la asistencia domiciliaria por parte del equipo sanitario correspondiente. La foto que tenéis a vuestra derecha es la foto de una enfermera de la UCE de Pediatría que me la ha cedido. Muchísimas gracias, Carmen.
nos la ha cedido y donde veis que lleva un EPI más o menos decente, pero todo el material va en bolsas de plástico, aquí, nosotros no tenemos este material. Es una situación muy poco segura para el profesional tener que atender a un paciente en su domicilio. Y no lo hacemos nunca, no parecería sensato para una situación poco frecuente como esta, salir de nuestra rutina en la cual nos sentimos seguros y estamos habituados a trabajar con ciertas garantías. La identificación del caso, los síntomas y prevalecen y además son coincidentes también tanto con la serie madrileña como con la serie, si se puede decir así, gallega. Son estos, los conocéis todos de sobra: fiebre, tos, síntomas de una infección respiratoria alta. Si os quiero transmitir, imagino que alguno de vosotros lo habréis visto, que cada vez más nos llegan de forma regular o irregular, grupos de WhatsApp, etcétera, informes que hablan de diferentes manifestaciones cutáneas en niños que tienen síntomas, han tenido contactos. Yo os pediría que entréis en la Sociedad Española de Dermatología, Venerología, etcétera, etcétera, y en aquellos niños que sean positivos remitirle las imágenes. Están haciendo un estudio COVID-piel que puede ofrecernos un rendimiento diagnóstico y permitirnos caracterizar mejor la enfermedad en los próximos años. Pero tendremos que preguntarnos también a la hora de identificar el caso si en el contexto epidemiológico que estamos viviendo, niños aislados en domicilio, un paciente con síntomas respiratorios, no siendo un asmático conocido, puede tener esta patología, estos síntomas, sin ser por COVID. Es una cosa que nos planteamos muchas veces, ¿no? Volvemos una vez más, no tenemos posibilidad de contestar esa pregunta porque no tenemos posibilidad de realizar pruebas diagnósticas dirigidas desde atención primaria. Niño grave, nos lo sabemos de sobra. Nos lo sabemos de sobra y sabemos que son los niños que tienen taquipnea, disnea, polipnea, dificultad respiratoria, incapacidad de tomar del tirón el biberón si son pequeñitos, vómitos frecuentes, no tolerancia alimentaria, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacemos todos los días. Sí cabe mencionar la parte de confusión y letargia, que también aparece en el CUP65, que os decía antes, de la escala de gravedad del adulto, pero lo que sí es novedoso para nosotros como pediatras de primaria, pero tampoco nos debería hacer sentir muy incómodos, porque pensar que este trabajo lo hacen miles de teleoperadores todos los días en las centrales de coordinación de urgencias sanitarias, es hacer un interrogatorio médico dirigido por teléfono buscando los síntomas relevantes. No sé vuestra experiencia, imagino que por el correo electrónico transmitiréis cosas, pero sí la mía y el tiempo que trabajé en el servicio de emergencias, que los que me conocéis sabéis que fueron unos cuantos años, es una forma no idónea ni muchísimo menos, pero se puede hacer ese interrogatorio médico telefónico con bastante seguridad. Por tanto, una vez que tengamos la información del paciente, parecería que en aquellos casos que el paciente sea vulnerable y tenga síntomas, sobreestimemos la gravedad. Por eso os digo, el criterio de buena práctica clínica sería el sobretriaje. En el domicilio, si llegamos a la conclusión de que es un caso posible, después del interrogatorio médico telefónico, habría que recomendar al paciente cuarentena y aislamiento de los vulnerables convivientes. A los padres, si no están teletrabajando y son un sector que tiene que trabajar, habrá que darles la baja laboral, no nosotros, pero sí facilitarles el informe para que su médico de cabecera o su mutua les pueda dar la baja laboral, identificar al paciente como caso posible, solicitar PCR si es pertinente en los grupos de riesgo definidos y el seguimiento telefónico que en Galicia se hace por enfermería, aumentando progresivamente los intervalos hasta completar un total de 15 días. Esta es la parte fácil. La parte difícil viene a continuación cuando o bien nosotros hemos tomado la decisión de asistir al paciente telefónico in situ o bien es, como dicen aquí en mi trabajo, es un despistado que aparecía por allí. Y hay que verlo. ¿Y por qué estimamos que tenemos que verlo y no somos capaces de redirigir esa demanda de asistencia a una demanda de asistencia telefónica, al móvil que nos pueda dar en ese momento la familia, etcétera, etcétera? Bien, yo creo que de entrada en aquellos pacientes que lo toleran hay que poner una mascarilla quirúrgica, tanto al paciente como a su familiar, lavado de manos si es posible y tener una esclusa de pacientes respiratorios diseñada ad hoc. Nosotros debemos ponernos un equipo de protección individual, un EPI, y decidir previamente qué tipo de asistencia vamos a hacer, porque en función del tipo de asistencia que vayamos a hacer, los elementos que constituyan este EPI serán distintos. Pero en cualquier caso, lo veremos en las dos diapositivas después, en cualquier caso el EPI mínimo será el de un escenario de tipo 2. Poner cerca del sitio donde vayamos a explorar al paciente un termómetro y el pulsosímetro, si es posible que se lo coloque el paciente o que se lo coloque el familiar al paciente, y nosotros tenerlos a la vista para poder realizar el TEP, el triángulo de evaluación pediátrico, y estimar la frecuencia respiratoria. Antes de acercarnos al paciente, es posible que si el paciente está tan taquipneico, tan polineico, igual ni nos tengamos que acercar, más allá de si hay que ponerle oxígeno, y tomar las decisiones a continuación según los datos.
Si tenemos dudas o su edad lo requiere, habrá que explorarlo, no nos quedará más remedio. Yo recomendaría ponernos a la espalda del paciente para evitar las gotas directas contra nosotros, aunque podamos acercar el fonendoscopio por delante para auscultar el tórax, pero recomendaría ponernos de espaldas al paciente. Y decidir finalmente, en función del estado clínico, transportarlo por sus medios o en una unidad de soporte vital básico, o si fuera una situación dramática, hubiera que hacer ventilación con presión positiva o lo que fuese, pues solicitar a continuación una unidad de soporte vital avanzada. Que es lo que os digo cuando el escenario de tipo 3 o el EPI un poquito más, con elementos más de mayor protección. El EPI, yo creo que a estas alturas, esta es una diapositiva que preparé en tiempos del congreso que presidió el presidente de la sociedad, Fernando, en Valencia. La había preparado para hablar de la epidemia por virus ébola. Bueno, pues me ha servido para la epidemia por el SARS-CoV-2. Veis que los EPI son de diferente sofisticación. Tenéis arriba los más complejos, que son los que utiliza. Este es el que se utilizaba en el ébola. Este es el que se utiliza también en el ébola. Aquí tenemos EPIs de hospitales buscándose la vida y EPIs de primaria. En resumen, podemos definir los EPIs de 3 tipos en función del tipo de escenario. Cuando tenemos que hacer una asistencia directa, sin manipulación de vía aérea ni posibilidad de generar aerosoles, lo razonable sería utilizar mascarilla quirúrgica, la clase 2R, guantes de látex o vinilo y una bata convencional de uso único. Si a continuación tenemos la posibilidad de que el paciente genere un aerosol por tos o por el motivo que sea, imaginaros viendo la garganta de un niño de 3 años, si es que eso hay que hacerlo, necesitaríamos añadir una pantalla facial o protección ocular y lo ideal sería poner un delantal de plástico y, si me apuráis, una NK95, las mascarillas FFP2 y por delante una mascarilla quirúrgica. Y por último, cuando necesitamos lo mismo, pero en una situación crítica, ya estoy hablando siempre de atención primaria, pues añadiríamos a todo lo anterior, sin ninguna duda, la FFP2 o NK95, sin válvula expiratoria para que protejan las 2 direcciones y la bata fluido resistente de un solo uso. La verdad, yo no sé vosotros en vuestras comunidades autónomas, nosotros estamos un poquito pillados. Estoy siendo optimista y modesto, como sabéis que somos los gallegos. ¿Qué datos tenemos en el área sanitaria de Santiago? ¿Cómo ha repercutido esto en el área sanitaria de Santiago? El área sanitaria de Santiago, con datos de marzo de 2019, tiene 53.006 niños menores de 15 años. El porcentaje de positivos es del 0,03%. Evidentemente, si hacemos test, pues será probablemente bastante más alto, hasta ponernos como mínimo en los datos que veíamos antes de la literatura, 2%, 2,5%, etc. De los 19 pacientes que se tienen controlados del servicio de pediatría del hospital, 16 han tenido una PCR positiva, 2 negativa y una indeterminada. La edad media 7,1 años, con el 42% entre 6 y 10 años. No, ninguno de ellos requirió ingreso y ninguno de ellos requirió mandarlo venir en el seguimiento telefónico de nuevo urgencias, etcétera, etcétera. La mitad tenían patología de base, la veis ahí entre los paréntesis, y los síntomas fueron concordantes en los que habíamos hablado previamente. Sí querría señalar una cosa que no dije antes cuando hablé de la serie china, de la de Dong, la publicada en Pediatrics, es que el 50% de la mortalidad de la muy poquita mortalidad que hay, está en los niños más pequeños, recordarlo. Y por último, una foto cualquiera, que es la parte inferior de la diapositiva, que tenemos un día, el sábado pasado, en los hospitales públicos de toda España. Fijaros, en los hospitales públicos de toda España, en ese momento había 7 niños ingresados por COVID en las UCIs de pediatría, 25 niños ingresados por COVID en las plantas de todos los hospitales públicos de España y 33 puestos de UCI de pediatría ocupados por adultos COVID. Parece que realmente la relevancia clínica de la COVID-19 en pediatría, como os decía antes, es escasa. A mí me preocupa mucho, y termino con esta diapositiva, ¿no? El dibujo de Dávila arriba habla de un poco de la dificultad de hacer bien las cosas cuando las cosas las haces muy pocas veces. Yo recomendaría, y os recomendaría porque creo que la experiencia del servicio de emergencias, del ébola sobre todo, puede ser útil en este sentido, que cuando os vayáis a poner un EPI, primero entrenar a ponéroslo, y si no queréis entrenar porque tenemos tan poquitos que si entrenamos con ellos ya nos quedamos sin él, por lo menos elaborar un checklist de procedimiento y antes de colocároslo, que una persona delante de vosotros, no sé, la enfermería o un administrativo, revise punto a punto cada paso que dais a ver si lo habéis dado correctamente. Si el paso no se ha dado correctamente, un pasito atrás y volver a empezar. Recordar que aquello que hacemos pocas veces es bastante probable que no nos salga bien o que cometamos errores, más aún encima si trabajamos en modo pediátrico, estresados porque los niños los queremos atender lo mejor posible siempre y lo antes posible. Los errores, y lo hemos visto aquí en el Hospital del Barbanza con la coordinadora de urgencias,
se cometen fundamentalmente por la ansiedad de llegar antes de tiempo. Y cuando llegas antes de tiempo es como si no hubieses llegado porque te estás poniendo tú en riesgo. Por último, dos cosas que hay que empezar a pensar desde ya, y ya termino, Belén, por favor no te enfades conmigo. El futuro es la videoasistencia, sin duda, no la asistencia telefónica, la videoasistencia con asistencia de calidad. Yo creo que nuestros jefes tarde o temprano tendrán que empezar a considerar esto. La empresa privada ha empezado a hacerlo a través de Sanitas, etcétera. Y después empezar a pensar cómo vamos a gestionar el próximo otoño-invierno cuando se nos junten todos los respiratorios más los casos posibles de COVID. A mí este es un tema que realmente me preocupa y me preocupa mucho, porque no sabemos si la carga viral de un COVID puede agravar una bronquiolitis, etcétera. Muchísimas gracias a todos y nada, quedo a vuestra disposición para las preguntas y a continuación ya le doy paso a Silvia, que seguro que es mucho más entretenida y agradable que yo. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, mi parte en cuanto a enfermería pediátrica, pues la he desglosado en diferentes puntos. La primera es la vacunación durante el confinamiento. Está claro que las tasas de cobertura vacunal van a cambiar en contraposición a lo que llevábamos haciendo durante todos estos años, que España tenía unas tasas de cobertura vacunal estupendas, pero hay 3 puntos que van a provocar que esas tasas disminuyan. La primera de ellas es el protocolo vigente, que es el que estamos llevando a cabo la parte de pediatría en toda España, que se nos permite vacunar a los niños hasta los 15 meses. Ahí estamos haciendo grandes esfuerzos para conseguirlo, pero es lógico que los mayores de esta edad están dejando de venir a los centros y eso traerá como consecuencia un cúmulo de niños desprotegidos que tendremos que tener muy en cuenta para poder volver a actualizar ese calendario de vacunación sistemática en nuestro país. Otro segundo punto que puede también favorecer a esa disminución de las tasas es la inequidad de los accesos a los centros de salud por lo que se refiere a pediatría. No todos los centros tienen las suficientes entradas como para poder proteger a nuestros niños cuando entran a las consultas. Y por último, y otro punto que también tiene que ver con esa disminución de las tasas, es el miedo de las familias a acudir a los centros de salud, que si bien es lógico y comprensible que lo tengan, les tenemos que dar las estrategias, un poco el reforzar que estamos más protegidos de lo que estábamos hace unas semanas y que puedan conseguir sobre todo el material, las mascarillas, los guantes, etcétera, etcétera, para poder acudir a nuestras consultas. Luego, un segundo apartado que quería comentar es el riesgo actual de la población pediátrica. Es cierto que ahora el mundo adulto, coronavirus, tiene mucho impacto en la sociedad y a nivel mediático, pero nuestros niños se nos están quedando atrás y no les estamos dando quizás la suficiente importancia. Puntos a destacar. El primero, los recién nacidos. Se están llevando a cabo altas precoces, que en 12 horas las madres van a casa con sus bebés y hay a veces unas lagunas burocráticas que se nos pueden estar escapando a estas familias para hacer el control exhaustivo que requiere un recién nacido, tanto por problemas de peso, ictericia o alguna patología que se tiene que ir controlando los primeros días de vida y por la dificultad de acceso a los centros tenemos que gestionar de otras formas. Otro segundo punto muy importante es la alimentación, en 2 términos. Uno, en el exceso, en cuanto a obesidad. El confinamiento no ayuda para nada a que los niños tengan el ejercicio físico necesario. Esperemos que ahora con los cambios de protocolo y esas posibles salidas a partir de la semana que viene puedan moverse un poquito más. Pero es que la realidad en España, que ya la conocíamos desde siempre, en cuanto a números de alimentación a nivel estadístico, puedo ofrecer unos datos que no son extrapolables para nada a nivel español estatal, pero es verdad que hay una dieta insuficiente de verduras que puede llegar hasta el 75%, una ausencia de fruta del 46%, un cúmulo de horas de pantalla superiores a 6 horas al día en un 25% de nuestros niños y la ausencia de ejercicio físico, como os he comentado. Eso conllevará a que niños que
normalmente estaban habituados a hacer muchísimas actividades, tanto físicas como culturales después del colegio, esto va a repercutir muy negativamente en cuanto a su salud alimentaria. Y por otro lado, viene la parte de el déficit y la desnutrición. Hay ciertos colectivos sociales que, debido a la situación que estamos, comedores escolares, como para poder tener mínimo una ingesta equilibrada al día. Eso va a suponer problemas importantes que también tendremos que atajar atajar desde ya y en las sucesivas semanas intentar mejorar esas situaciones. Otro grupo de niños importante son los niños que pertenecen a los trastornos del espectro autista o a los TDAH. El confinamiento para ellos es especialmente duro porque a nivel emocional, estructural, en sus procesos cognitivos, el cambio de rutinas les marca un antes y un después, y sobre todo por el tema escolar. No es lo mismo poder ir a clase y que existan unos docentes que se encarguen de ellos, ahora estar en casa. De alguna forma, todo lo que ellos han podido ir ganando en sus terapias que llevan a cabo en los centros de salud mental infanto-juvenil, ahora pueden estar atascados y ese será un repunte, será también otra lucha que tendríamos que estar un poco cogiéndole las riendas desde la consulta telefónica en pediatría y desde los centros asistenciales. Otro punto a considerar como riesgo en pediatría es la exposición al tabaco. El tema del confinamiento está llevando a que niños de nuestro país estén sufriendo esos humos en casa sin poder salir a la calle, ni las familias, los padres, poder salir a la calle para fumar. Y hay unos porcentajes que llegan casi hasta el 40% de niños expuestos. A eso se le añade el dato de que una cantidad muy grande de población tiene ausencia de balcones y de terrazas como para poder hacerlo allí. Ese es un punto muy importante, sobre todo a nivel de patología respiratoria. Y por último, y no menos importante, todo lo contrario, es el maltrato infantil. Los niños están en casa con los padres y no tenemos el contacto directo habitual en nuestras consultas o el acceso a poder visibilizar estas problemáticas, pero están sucediendo. Tenemos que estar muy pendientes de esos colectivos, de esas familias que hemos podido intuir en su momento que podía haber alguna problemática, estar muy detrás de ellos, estar pendientes pues, si esos niños pudieran estar sufriendo abusos, agresiones, etcétera, etcétera. Y ya los últimos puntos que quería comentar tienen que ver con la enfermería. Uno es la enfermería y la consulta telefónica, que realmente la consulta telefónica ha marcado un antes y un después, muy importante. El tema de la consulta telefónica es nuestro nuevo modus operandi. Hasta la fecha siempre se ha comentado la frase de tener el ojo clínico, pues ahora estamos empezando a tener el oído clínico. Como decía muy bien Luis, yo también he podido colaborar con centros de emergencia como el 061 aquí en Cataluña y realmente te cambia muchísimo la percepción. Hemos perdido a Silvia, parece que hay algún pequeño problema técnico, no sé si podremos recuperarlo. Se oye, bueno, le hemos perdido. Vamos a empezar el coloquio, si os parece, porque no conseguimos recuperar a Silvia. Es que tengo un montón de preguntas en el correo, se están acumulando sin parar. Si no conseguimos recuperar, pues vamos a empezar con el coloquio, si os parece. Perdónanos ya porque te hemos interrumpido 2 minutitos. Pero tenemos un montón de preguntas acumuladas. Voy a irlas englobando un poco por bloques. El de infecciosas le va a corresponder a Josep. Tengo un montón de preguntas de infecciosas. Nos preguntan nuestros compañeros de atención primaria si creéis que va a cambiar un poco el espectro de infecciones, ¿no? Los niños llevan 6 semanas encerrados y diagnosticamos escarlatinas, diagnosticamos infecciones que no sabemos muy bien dónde se contagian, dónde las cogen. Nos preguntan, ¿cambiarán, disminuirán las infecciones víricas, aumentarán las infecciones bacterianas? ¿Qué opináis de lo que va a ocurrir? Josep, te cedo la pregunta. No tengo ni idea. Yo creo que nadie puede responder a esta pregunta hasta que no hayan pasado unos meses y la experiencia nos diga pues, que hay una evidencia para pronunciarse en un sentido u otro. La idea inicial teórica de manual de microbiología sería que si el niño está en su casa y no asiste a la escuela, donde su tasa de exposición ya sabemos que es mucho más elevada,
pues se va a reducir el número de infecciones en general, las víricas y las bacterianas, que también se transmiten por contagio. La idea es esa. Lo que ocurre es de que, bueno, no sabemos si va a producir algún tipo de alteración en los nichos ecológicos, si esta situación se alarga mucho tiempo, si va a haber un desequilibrio en las floras, si la alimentación cambiante va a alterar la microbiota intestinal de tal manera que luego eso también module según qué predisposiciones, según qué infecciones. Nadie lo sabe. No se puede contestar categóricamente a la mayor parte de preguntas que se están haciendo sobre el COVID-19. Estamos escribiendo la enfermedad cada día. Me preguntan también, hablando de infecciones y de gripe, si crees, yo sé personalmente, que alguno de esos test que hicimos antes de confinarnos, que pensábamos que era gripe y nos daba negativos, test rápidos, que si crees que podían ser ya coronavirus. Pues es posible, estamos con lo mismo que el anterior, nadie puede saberlo. Estos días en las redes sociales ha circulado un poco la idea de que previsiblemente en febrero, al parecer en las curvas epidémicas de gripe, hubo como un repunte inesperado que posiblemente correspondía a infecciones COVID, que en aquella época no sabíamos que eran infecciones COVID. Claro, como la clínica de ambas infecciones, al menos en pediatría, parece bastante indistinguible, pues nadie puede decir que eso no sea verdad. Lo que ocurre es que yo cuestiono mucho eso de que en febrero hubiese un repunte de gripe. En febrero estábamos en plena epidemia de gripe. Yo en mi centro trabajo con test de diagnóstico etiológico de gripe y en febrero fue donde tuve la mayor carga de gripe. Mucho más incluso que en enero. Por lo tanto, ese repunte para mí no fue tal. Yo estaba en plena epidemia de gripe y estaba diagnosticando gripe. Que algunas de las gripes supuestas con falsos negativos hubiera sido algunos COVID iniciales, pues muy probablemente, pero eso nadie puede asegurarlo. Bueno, van varias preguntas para Luis, preparado, sobre los EPIs. Tenemos todos muchísimas dudas sobre los EPIs. Vamos a empezar primero. Los niños van a salir a la calle a dar un paseo, tema polémico la semana que viene. Me preguntan varias personas, ¿creéis que sería adecuado o qué sería adecuado y a qué edad poner mascarillas a todos los niños? ¿Cómo? ¿Nos puedes contestar, Luis? Yo no tengo ninguna duda que si la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas clase 2R fuera la que debería ser, todos llevaríamos mascarilla quirúrgica. No tengo ninguna duda de eso. Creo que las indicaciones no han sido transparentes en el sentido que se han dado indicaciones en función de la disponibilidad sin anteponer antes de esa expresión la frase real. O sea, sería adecuado que todos llevásemos mascarilla, pero en este contexto de limitación de disponibilidad de mascarillas lo vamos a usar en estas situaciones. Si el COVID se transmite por aerosoles, por gotas, y tú y yo llevamos mascarilla, tú y yo no nos vamos a infectar. Si el niño no tose delante de una superficie, porque tiene una mascarilla interpuesta, tocar la superficie será menos inseguro, sin que por ello lo sea, que si no lleva la mascarilla. La dificultad en pediatría va a ser la edad del niño que pueda tolerar adecuadamente la mascarilla, pero yo realmente, y perdonad que me salga un poquito del contexto de la parte puramente científica y técnica del webinar, creo que va siendo hora de que nos empiecen a tratar como adultos responsables. Va siendo hora de que nos empiecen a tratar como adultos responsables, porque de esto solo podemos salir confiando en la responsabilidad de la población. No tenemos medios técnicos, no tenemos prevención primaria ahora para poder volver a la fiesta, llamando a la fiesta al estilo de vida que teníamos antes y sin ningún tipo de tinte peyorativo. Por lo tanto, va a descansar sobre todo en nosotros como individuos y tienen que considerarnos así. Por lo tanto, otros países lo están haciendo así, más al norte, y no les está yendo nada mal. Bueno, en relación con el personal sanitario y el uso de EPIs, vamos a estar ahora en un siguiente escenario en el que vamos a hacer más consulta presencial. Hay muchas preguntas en este sentido, ¿verdad? Vamos a hacer más consulta presencial, ahora estamos haciendo mucha consulta telefónica. Me preguntan muchas personas qué tipo de EPI deberíamos llevar, por ejemplo, para hacer una revisión del niño sano. Si tiene mucho sentido, me preguntan también, establecer 2 circuitos en el centro de salud limpio y sucio, cuando se supone que los niños pueden ser contaminantes por ser asintomáticos. Es muy complicado. Empezamos por qué tipo de EPI deberíamos ponernos en la consulta cuando empecemos a hacer una consulta más personal, más asistencial, más personal.
Primera pregunta, yo creo que, y puede que mi opinión sea un poco disruptiva en ese sentido, pero bueno, a mí me gusta tener opiniones disruptivas, sirven para generar debate y el debate suele aportar lo mejor de cada uno, sin que por ello yo tenga que tener la razón, simplemente os traslado mi opinión, ¿no? No sé si hay un contexto epidemiológico que justifique que modifiquemos la priorización de las consultas, empezando siempre por la consulta telefónica y el pediatra que tome la decisión de la necesidad de que esa consulta se convierta en presencial. Creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo la alerta. Si estamos hablando de desescaladas progresivas con mucha precaución, tendremos que ser precavidos. E insisto, mientras no tengamos información técnica, información científica que nos diga cómo ha circulado el virus entre la población, no tenemos un contexto seguro para cambiar de forma de proceder. Yo, y me imagino que todos los que estamos online ahora mismo, en ocasiones nos llamamos a una familia, quiere una consulta telefónica y le decimos que tenemos que verla. Y la vemos y punto. ¿Por qué? Porque consideramos que es necesario, consideramos que el paciente lo necesita. Me ha pasado, como bien mencionaba Josep en su exposición, que a algún paciente le he tenido que tirar de la oreja virtualmente para que vaya al hospital porque una niña que se había caído 2 días antes y tenía la mano completamente deformada. Y la he tenido que convencer que fuera allí para que, bueno, tuviera la fractura de cúbito radio en tallo verde, etcétera, etcétera. Imagino que estas experiencias las hemos tenido todos, pero yo creo que la administración tiene que descansar, si bien antes lo decía, en las personas como autorresponsables, pues ahora en los profesionales como profesionales responsables con capacidad de toma de decisiones para la seguridad del paciente. En relación con la pregunta de los EPIs, yo creo que tenemos que pensar qué paciente y qué escenario. Si el paciente puede generar aerosoles, tenemos que utilizar una mascarilla que nos proteja de los aerosoles. Esas son las NK95. Y después nos pueden contar muchas cosas, de que la quirúrgica, de que si no, la NK95 que sin válvula expiratoria que nos permita proteger flujo-dirección. Y por delante de eso una pantalla interpuesta, mucho más cómodo que las gafas. Respecto a las manos, yo creo que el guante se podría utilizar y después una bata de un solo uso. Ese sería un escenario razonable para hacer una asistencia normal en un niño pequeñito que te puede toser, llorar, escupir o cualquier otra situación. Perfecto. Nos preguntan también, ya que está salido Luis, por la expresión clínica dermatológica, la expresión de la piel. Todo esto en un contexto en que no podemos garantizar, porque tampoco nos dejan hacer test a nuestros niños. Nos preguntan, estos niños que han estado en casa confinados y que tienen esas manifestaciones de piel que se supone que podrían ser COVID, ¿qué nos podías explicar? Porque tampoco, es verdad que tampoco podemos hacerles un test para hacer un diagnóstico asegurado. ¿Nos puedes comentar algo? Sí, había una expresión que utilizaba mucho la que fue vicepresidenta del gobierno con Mariano Rajoy, que se llama Soraya Sánchez de Santa María, la conoceréis todos, y que a mí me gustaba mucho, que hablaba de merendarse la cena, ¿no? Cuando la ansiedad te hace tomar decisiones o desear que pasen cosas antes de que éstas puedan pasar. Yo creo que ahora mismo, lo dijo Josep, lo sabemos todos, y tenemos que tener en la cabeza 2 expresiones. Una, datos poco consistentes y 2, información poco confiable. Esa es la realidad, el contexto en el que tenemos en la COVID-19. Nosotros estamos ahora en una fase de recopilar información, trasladar la información a personas que la puedan interpretar adecuadamente, por eso el estudio COVID-Piel de la Sociedad de Dermatología, respaldada por datos científicos. Porque si no, vamos a caer en lo que están haciendo algunas revistas científicas que están publicando el mítico Astrat a propósito de un caso. Eso que utilizaba el residente en su primer año para iniciarse en la comunicación, un congreso local, regional, etcétera, se está sucediendo en las publicaciones científicas. Todos tenemos, sobre todo los abañones, el eritema pérneo se está viendo y no le encontramos mucha causa. Otros están describiendo un RAS vesicular, otros un RAS inespecífico. Yo he visto eritemas infecciosos cuando no tocaba, como decía antes Josep, de dónde lo pillan. Pero tenemos que recopilar la información y trasladársela a expertos o simplemente a gente que se dedique a este tema, a los dermatólogos, y si es posible buscar un respaldo técnico que nos permita asociar el hecho, la lesión en la piel, a la causa, que sería el SARS-CoV-2, ¿no? Mientras, lo único que podemos hacer es especular y transmitirnos por grupos de WhatsApp y pensar que puede tenerlo y solicitar que le hagan la PCR. Nuestra experiencia es que cuando hay PCR se la hacen, cuando no hay PCR no se la hacen, o utilizando una expresión de un muy buen amigo del hospital, que muchos de la sociedad lo conocéis, Antonio, el criterio para hacer la PCR es variable. Ahí me quedo. Muy variable, el criterio es muy variable, efectivamente. Preguntas sobre vacunas. Silvia, te hemos recuperado. Voy a aprovechar que estás ahí y te vamos a preguntar. Nos preguntan o nos hacen un razonamiento bastante lógico.
¿no creéis que es momento el otoño que viene? Estás hablando de que hay niños que quedan sin vacunar, que hay gente que no accede a por las vacunas de las revisiones del niño sano. El otoño que viene habría que plantearse, y no lo digo yo, de verdad que lo han preguntado, habría que plantearse reforzar la vacuna de la gripe, vacunar más, vacunar siquiera a los grupos de riesgo, tomarse más en serio la vacuna de la gripe el otoño que viene. Silvia contesta y luego le doy la palabra a Josep también. Adelante, Silvia. Gracias, Belén. Primero, pedir disculpas. El ordenador me ha jugado la mala pasada de quererse reiniciar. Te contesto a la pregunta, Belén, y si luego me das paso para poder acabar mi presentación, tú me diriges. El tema de la vacunación de la gripe, de tomárnoslo más en serio, creo que como profesionales sanitarios en serio nos lo estábamos tomando bastante, si bien es cierto que hay que mejorar todavía esas tasas de cobertura, tanto en adultos y sobre todo en pediatría, pero creo que también, o espero y deseo, que también la población entienda que la vacunación es la única arma que tenemos para luchar contra diferentes agentes infecciosos, pueda ser la gripe, el COVID o el sarampión, que realmente tenemos que estar muy pendientes de que nuestra vacunación esté al día y no dejarlo para el último momento, y ya que la situación ahora mismo requiere tener que esperar unos tiempos, al menos en otoño, que nos protejamos al máximo. Vamos a darle la palabra a Josep, que me ha pedido la palabra para contestar de la vacuna de la gripe. Adelante, Josep. Sí, yo quisiera decir que es mala política comparar el COVID con la gripe, como se está haciendo repetidamente, tanto en un sentido como en otro. Es muy mala política. El grupo de expertos que inicialmente dijo, minimizando el impacto del COVID, que esto es como una gripe, está menospreciando la capacidad patógena de la gripe. La está colocando en un estrato de levedad que evidentemente no tiene. Todo lo contrario, el grupo de expertos que inicialmente dice, cuidado, esto no es como una gripe, es mucho peor, indirectamente también está menospreciando la gripe. Puede ser que esta reivindicación del carácter grave que nadie discute del COVID, comparativamente con la gripe, acabe generando un resultado perverso, que sea que las coberturas de gripe en la próxima estación gripal todavía caigan por debajo de lo que ya tenemos. Es un miedo muy consistente que yo tengo, y otros aficionados a la gripe también tienen, si es que se puede tener la categoría de aficionado a la gripe, porque la gripe, que ya de por sí está muy maltratada, en esta crisis comparativamente todavía sale peor parada. Gracias, Josep. Hay varias preguntas, la lanzo al aire a ver cuál de vosotros le quieren contestar. Hay muchas preguntas sobre si deberíamos cambiar nuestra estrategia de organización de atención en atención primaria, si deberíamos cambiar o si en la siguiente fase vamos a seguir manteniendo los circuitos respiratorios. ¿Sería conveniente quitarlo en algún momento? ¿Los tendremos los circuitos respiratorios para siempre? ¿Hay que planificar de una manera distinta nuestra atención primaria? Contestar el que queráis. Luis, Josep, ¿quién se anima? Cualquiera de los dos. Luis, adelante. Luis. Ahora. Decía, yo os digo mi opinión. Mi opinión es que hasta ahora, y yo el primero, quizá el que más, estamos acostumbrados a vivir salas de espera pediátricas que son absolutamente desaconsejables para la salud respiratoria de los pacientes cuando hay una epidemia de pacientes respiratorios. Están todos los respiratorios pegaditos unos con otros, sin mascarilla ni nada. Yo creo que en ese sentido, cuando termine la epidemia, probablemente lo hagamos mejor en ese sentido, tanto nosotros como los propios pacientes. Hay hábitos que no teníamos, o que por lo menos algunos no teníamos, y que deberíamos empezar a adquirir, y que los adquiriremos por la fuerza, como casi siempre en el contexto del COVID, pero que después deberíamos sostener. Respecto al circuito asistencial de tener exclusas de respiratorio o no exclusas de respiratorio, una vez tengamos una prevención primaria para el COVID, porque hay que hablar de eso, pues no lo tengo tan claro, Belén. Yo creo que sí, los hábitos, la mascarilla, un poco como hacen los orientales, que se ponen la mascarilla por respeto a los demás, pues probablemente lo tengamos que hacer siempre, ¿no? Y es mucho, yo creo que el próximo año será mucho más probable ver a un profesional en época de gripe, Dios mediante que no haya COVID, con mascarilla que sin ella. Ojalá. No sé, yo seguramente puedas decir cosas con más fundamento. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que yo creo que si vamos o no a modificar nuestros hábitos, digamos, asistenciales, va a depender en gran parte de si el COVID se queda entre nosotros o el COVID se va. Cosa que a estas alturas tampoco nadie sabe. No sabemos si el COVID se va a comportar como el SARS-CoV-1, que desapareció y no hay SARS-CoV-1, o se va a comportar como el MERS, que persiste pero confinado a un área concreta,
nadie sabe cómo se va a comportar el SARS-CoV-2 y gran parte de esta persistencia o no en futuros brotes epidémicos va a depender que modifiquemos sustancialmente o no nuestros hábitos asistenciales. Pero que hay lecciones que todos tenemos que aprender, es evidente. Una última pregunta técnica para Luis, que me ha surgido, me parece importante. En caso de atender un niño de salud que necesite nebulización de oxígeno, no sé si me viste la pregunta, un niño que esté en el centro de salud y que necesite nebulización de oxígeno, peligros, posibilidades en cuanto a aerosoles, etcétera, ¿qué nos puedes decir? Sí, no te oigas bien porque tengo al perro ladrando por ahí detrás, perdona, Belén. Me decías que un paciente que necesita oxigenoterapia. Eso. Oxigenoterapia, no aerosoles de oxígeno, oxigenoterapia, son cosas distintas. Yo creo que si tuviera que administrar un broncodilatador no utilizaría jamás un aerosol. Utilizaría un dispositivo MDI con cámara espaciadora, me parecería más seguro. En el caso de utilizar oxigenoterapia, en la diapositiva donde os pongo el EPI de tipo 3 sería lo que utilizaría. Mascarilla NK95, por encima una mascarilla quirúrgica 2R, pantalla facial de protección, guantes, delantal de un solo uso, bata de plástico, bata de un solo uso, delantal de plástico por encima, calzas si es posible y nos queda la duda de si gorrito sí, gorrito no. No se recomienda, pero yo, el pequeño que tose y hace una parábola, o me pongo a su espalda o me pongo el gorrito. ¿Me seguís? Porque el adulto sé que no va a toser de cerca y no me va a hacer la parábola y me va a caer en la cabeza. Se me ve, ¿verdad?, en el vídeo. Si me pongo detrás del niño, el niño toserá adelante y yo estaré detrás y le podré poner la mascarilla facial con reservorio de delante hacia la cara del niño o bien facilitársela a la madre, dársela y yo ajustársela por detrás. Todo eso suponiendo que la madre ya tenga puesto su mascarilla quirúrgica, se hayan lavado las manos, etcétera, etcétera. También me gustaría recordar, y perdonad por el rollo, que entre paso y paso, tanto a la hora de poner como a la hora de quitar el EPI, entre paso y paso nos lavamos las manos, o por lo menos aplicamos solución hidroalcohólica. Y nos ponemos el EPI en zona limpia y nos lo quitamos en zona sucia. Y siempre